Un encuentro para recordar, primera parte. Los niños van a salir con su maestra aquí al anexo. Y nosotros vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 26, 27 y 28. Evangelio de Juan, capítulo 20, del verso 26 al verso 28. Ahorita que leamos esto, tal vez usted recordará que hace algunos domingos atrás, no recuerdo, 5 o 6 domingos, en uno de los sermones, yo mencioné este caso y me quedé con la espinita. Y leyendo, hermanos, encuentro algo maravilloso aquí. Yo espero que usted lo perciba y alabe al Señor también por esto. Un encuentro para recordar, hermanos. Parte 1. Si lo tienen, Juan capítulo 20, versículo 26 al 28. Dice así: 8 días después, escuche, desde el principio ponga mucha atención. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta ahí vamos a leer. Debemos estar conscientes, hermanos, de que todos nosotros, hermanos, somos propensos a caer en un malsano estado de corazón. No porque seamos inconversos, no porque seamos impíos, y ni siquiera porque seamos falsos para con Dios, para con Cristo, sino simplemente debido a nuestra debilidad natural. En tanto que estemos en este cuerpo, hermanos, expuestos a tribulaciones y a tentaciones, vamos a ser proclives ¿a qué, hermanos? A desviarnos, a cometer errores, a fracasar, a caer, a errar en el blanco. Estamos de acuerdo que Tomás era un fiel seguidor de Jesús, hermano. Era contado con uno de los 12. Amaba a su maestro. Y luego, yo no sé qué pasa, hermanos, en Tomás. Tal vez había sido un golpe muy duro para su sensible naturaleza y para su mente poder asimilar y comprender tantas cosas suceder rápidamente. Y me refiero que a lo mejor para Tomás, hermano, fue muy difícil ver a su Señor traicionado y luego procesado como un criminal, y luego, ¿qué más, hermanos? Azotado, crucificado, muerto y sepultado. Hermanos, ¿cuántos han pasado un luto de un ser querido? ¿Verdad que un luto o un dolor cuando se pierde a una persona amada, un pariente cercano, no se brinca en un día? Hermano, hay personas que llevan un dolor, hermano, por mucho tiempo. Y estoy hablando de los cristianos, Los cristianos no tenemos el corazón de hierro. Esa es una mentira, hermano. Los cristianos, hermanos, no tenemos el corazón endurecido como para no llorar o para no sufrir. Cuando alguien, hermano, ha perdido a un ser amado y querido, y alguien venga y le diga: oye, tú eres cristiano, tú no debes de llorar, hermano, no le haga caso, no le dé oído a esas cosas. Imagínese Tomás, hermanos, imaginemos a Tomás, esta bola de sucesos, de acontecimientos, y la forma en que sucedieron no era fácil de asimilar, ni para Tomás ni para los otros discípulos. No pudo tal vez Tomás
recuperarse de inmediato de la agitación que todas estas cosas, que todos estos acontecimientos le habían ocasionado, le habían provocado. Y luego ni pensar siquiera tampoco poder asimilar que fuera posible que Jesús, habiéndolo visto muerto, hermano, bajado de la cruz, muerto y sepultado, ahora hubiera resucitado. No era algo fácil de asimilar, no era fácil de creer, hermanos. Era algo muy difícil de creer. Fíjese, yo creo que aún si Tomás hubiera pesado el asunto muy escrupulosamente, le parecía que eso involucraba un milagro, que el que Jesús resucitara involucraba un milagro demasiado grande para ser creído y que estaba más allá de lo que pudiera esperarse. Según dijo él mismo Tomás, él requería pruebas, escuche, muy claras y satisfactorias para poder creer. Eso salió de sus labios, salió de su corazón. Él dijo que la única manera de poder aceptar y creer que Cristo había resucitado era ¿cómo? ¿Viéndole? No, dijo, la única forma, yo no voy a creer hasta que yo meta mis manos en las heridas de sus manos y en el costado herido y cercano a su corazón. Es la única forma, dijo Tomás. Déjeme venir, hermano, al plano nuestro, a nosotros, porque de igual manera, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestras fallas características. No sé si seamos demasiado reflexivos como Tomás, es decir, demasiado cautos, demasiado pensativos como Tomás, o a lo mejor todo lo contrario, o a lo mejor muchos de nosotros somos demasiado irreflexivos, es decir, inconsistentes y no dados a mucho pensar en las cosas que acontecieron para nuestra salvación. Y yo creo que tanto es malo una cosa como lo otro, hermano. Porque yo sé que en nuestro corazón, cuando leemos este pasaje, vemos a un Tomás demasiado, ¿cómo le podremos llamar? Insolente, demasiado atrevido. Pues ahorita vamos a hablar de esto, pero hemos de saber, nosotros, hermano, porque podemos leer toda la Biblia de principio a fin. Y si vemos la Biblia como historias, hermano, para entretenernos y no aplicamos nada de lo que aquí hay para nosotros, hermano, pues de nada sirve. Entonces, por eso precisamente, yo creo, hermano, que de igual manera cada uno de nosotros tenemos nuestras fallas características, decíamos. No sé en qué consistan nuestras fallas, pero todas las tenemos. Hemos de saber que incluso nuestras más grandes virtudes, nuestras más grandes cualidades que nos adornan o que nos caracterizan, yo no sé si usted sepa, pero aún esas cosas buenas podrían convertirse en nuestras tentaciones. Nuestra mejor virtud, como pudiera ser un juicio sano en el caso de Tomás, podría convertirse en la propia trampa que nos enrede. Que nadie juzgue, pues, hermanos, a otro, porque todos estamos en las mismas condiciones de debilidad y de flaqueza en ciertos momentos. Y por encima de todo, hermanos, que nadie se enaltezca más bien a sí mismo. Aquel que se encuentra hoy en su mejor estado podría experimentar mañana una pobreza espiritual. Aquel que se regocija en Dios y camina en santa constancia podría sentir antes que despunte el nuevo día que sus pies resbalan y caen de tal manera, hermano, de su firmeza en la que estaban,
como para llegar incluso, hermanos, a deshonrar a Dios con palabras y con hechos, para después sentirnos muy afligidos. Que Dios nos conceda, hermanos, en este mensaje, ser consolados de todos, hermanos, nuestros hierros, nuestros fracasos, nuestros pecados. Pero ¿sabe por qué? Por las acciones, hermano, cuando miramos las acciones de este encuentro de Jesús y de Tomás, que ahí podamos ver nosotros, hermano, o encontrar más bien un consuelo grande para nosotros. Y esto, hermano, lo vamos a encontrar en primer lugar observando. Yo partí esto, hermano, en dos cosas. Por eso dije que es un encuentro de dos. Y aunque ahí estaban los otros discípulos, yo quiero mencionar, hermano, que o más bien hacer énfasis en el Señor y en Tomás. Por eso tomé estos versículos, nada más. Entonces, le invito que en primer lugar, hermano, podamos poner toda nuestra atención en el Maestro, en Jesús. Dice el versículo 27, luego, dice, dijo a Tomás. ¿Quién dijo a Tomás? Jesús, el resucitado. Le dijo, pon aquí tu dedo, pues, le dijo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y al final, solo hasta el final, le dijo, y no seas incrédulo sino creyente. Bueno, vamos a estar en primer lugar analizando la actitud y palabras del Maestro ante la presencia de un discípulo incrédulo, hermanos, que lo había tratado con no poca insolencia y temeridad. Estas son las palabras de Jesús resucitado ante un discípulo, hermano, temerario e insolente. Así que lo primero que debemos destacar, hermanos, en esto es que cuán exquisitamente, hermanos, y conmovedora es la mansedumbre de nuestro Salvador. ¿No cree? Dios es tan manso, hermanos. Dios es tan, de veras, tan apacible, tan tolerante con los hombres. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ve aquí algún reproche de Jesús para con Tomás? Ahí usted nota algo de indignación en el tono de voz cuando Jesús le contesta a Tomás. Vemos nosotros furia, enojo, indignación en Cristo. Hay altivez u orgullo en la reprensión de Jesús a Tomás. ¿O acaso vemos, hermano, en estas letras que Jesús exclama y le dice, ¿cómo te atreves a dudar que estoy vivo? ¿De dónde provino esta incredulidad? ¿Verdad que no le dice esto a Tomás? ¿De dónde provino la impertinente idea de siquiera pensar de meter tus dedos, tus manos en mis heridas e introducir tu mano en mi costado, como lo sugeriste una semana antes, Tomás? Porque, hermanos, este es el encuentro que Tomás, hermano, pidió una semana antes, cuando Tomás no estaba la primera vez que Jesús se manifestó resucitado a sus discípulos. Dice el versículo 24 y 25, para que lo entendamos. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez, no estaba. Versículo 25, los discípulos le contaron a Tomás, le dijeron, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, hermano, notamos a Jesús que se dirigió a Tomás diciéndole, siervo indigno, a partir de este momento te repudio por haber hablado tan irrespetuosamente de tu Dios y de tu Señor. ¿Encontramos esto, hermano? De ninguna manera.
¿Acaso Jesús lo descalificó como discípulo, reprochándole el por qué se atrevió a estar ausente en su primera aparición? Jesús le dijo: mira, Tomás, vine nada más para decirte que no debías haber estado ausente hace una semana. ¿Verdad que no? No encontramos esto. Muy lejos de todo esto, hermanos, son las palabras de Jesús. Más bien, Jesús aborda a Tomás en su propio terreno. Considera sus debilidades, escuche. Jesús considera sus debilidades, las enfrenta precisamente como lo que son, sin una sola palabra de reproche, excepto esto al final, ¿verdad? Pero incluso lo que le dice al final, hermano, es de una manera muy amorosa. No seas incrédulo, Tomás, sino sé un creyente, le dice. Aquí no hay, hermano, furia, aquí no hay, hermano, reproche. Es una recomendación. Pudiera ser en verdad, hermano, que toda la conversación, algunos dirán, toda la conversación fue un reproche, ¿verdad? Calmado. Pues, hermano, si fue un reproche, está velado, está tapado con mucho amor. Porque Tomás difícilmente podía pensar, hermano, que Jesús lo estaba regañando. Para nada. Le habla como si no hubiera ocurrido nada que resultara ofensivo, hermanos. Nada que por su insolencia hubiera ocasionado algún distanciamiento entre ellos. Reflexionemos por un momento, por favor, en la misericordia de nuestro Señor. Esa misericordia que mostró y esa bendita paciencia que ejercitó para tratar con tal mansedumbre a Tomás. Digo esto porque no debería Tomás, le pregunto, ¿no debería Tomás haber sabido por el Antiguo Testamento que el Cristo resucitaría de los muertos? Sí sabemos, hermano, que desde el Antiguo Testamento se había profetizado y hablado y aclarado que el Mesías había de sufrir, pero que había de levantarse de los muertos. Esto estaba escrito, esto era conocido para todo judío. Pero esto no era todo, hermanos. ¿No le había sido también recordadas por su maestro, por Cristo mismo, una y otra vez las profecías que hablaban acerca de su muerte y de la gloria que vendría después? Dice la carta de Pedro, otro de los discípulos, al igual que Tomás. Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 1, verso 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, dice, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, dice, que vendrían tras ellos. Hermano, no hay algo más glorioso. Escuche, no hay algo más glorioso para el hombre que saber que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, porque sabemos, hermano, también por la palabra, que si Cristo vive, nosotros también viviremos. Así que entendamos, Tomás sabía estas cosas, pero vamos a ir un poco más allá, porque incluso no había oído Tomás decir frecuentemente al propio maestro que en el tercer día, después de su muerte, resucitaría de los mismos labios de Jesús. Dice Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, dice ahí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y luego dice, y ellos se entristecieron en gran manera, como que a lo mejor nomás pusieron atención en la primer parte donde dice, y le matarán. Se olvidaron que Jesús una y otra vez les dijo, pero al tercer día he de resucitar. Tomás estuvo presente con los otros apóstoles
cuando ellos rumiaban en sus mentes las frases proféticas de que Cristo padecería mucho y resucitaría. Ahora, no acababa de ver las mujeres y de platicar con los apóstoles que testificaron que se habían encontrado con un sepulcro vacío. No acababa de haber un testimonio donde se decía que unos ángeles les habían dicho que Jesús había resucitado. Sí, y más aún, dice la Escritura que mientras habían estado congregados, Jesús se había aparecido en medio de ellos. Sí, a todo esto. Y sin embargo, tan firme era la incredulidad de Tomás, que interpuso su propio juicio y sus propias reglas y su propia fe frente a la declaración de la manifestación y del testimonio de muchos, aún ante las escrituras inspiradas de Dios, ante las apasionadas palabras que brotaban de los propios labios del maestro y frente al reconocimiento unánime y coincidente de todos los hermanos, al menos de esos 12. Hermanos, otra vez, bajemos a nuestro plano y no pensamos nosotros que nuestra obstinación y nuestra incredulidad para creer ciertas cosas de la Escritura en algunas veces es tan irracional y tan injustificada como la de Tomás. ¿Usted cree que nosotros estamos exentos de este tipo, hermano, de garrafales errores? Pese al conjunto de montón de evidencias que tenemos aquí, hermanos, de promesas, muchas veces nuestro corazón abriga dudas, acoge dudas, y luego nos damos el crédito de seguir creyendo que somos sabios y los mejores cristianos rectos, mientras que a la vez denigramos a todos los demás como diciendo: tú no sabes, afirmando que los demás son necios y que están equivocados. Mire, el principio que está a la raíz de todas las herejías, el principio que está ahí sembrado en toda herejía y de los cismas que desgarran y dividen a la iglesia, es precisamente la confianza en uno mismo. Cuando yo confío en mí mismo y desecho todo lo demás, hermanos, y no cedemos ante estas cosas, aunque hombres mejores, superiores a nosotros mismos, y aunque el consenso de toda la iglesia entera dé testimonio de un hecho o de una verdad, a veces nosotros lo negamos o no lo creemos con incredulidad, por causa a veces de alguna mala información, por ignorancia, por alguna imprecisión de juicio, porque somos prejuiciosos, juzgamos mal de manera diferente de como lo hacen nuestros hermanos, y sin tardanza alguna nuestra aprobación propia se vuelve inflexible y nuestra conducta se vuelve intolerante. Hermanos, Tomás, ojalá y todo, como dice la Escritura, todo lo que, hermanos, sucedió y cada palabra y conversación que aconteció en aquel aposento se hubiera escrito, pero dice la Escritura que por causa, hermano, del tiempo y del espacio no se pudieron escribir todas las cosas que acontecieron alrededor de Cristo. Pero yo no sé si los discípulos, como en aquel otro caso cuando los hijos de Zebedeo pidieron estar uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor en su reino, y los otros discípulos intervinieron y le dijeron: a ver, pues ¿qué traen? Y empezaron a pelear. Yo no sé, hermano, qué sucedió con estos 10 discípulos más, porque aquí, hermano, yo no sé si Judas todavía estaba, ya no estaba. Entonces a lo mejor eran 10 discípulos, no sé, o los 11, no lo sé. Hermanos, ¿qué sucedió? No lo sabemos con exactitud. Y a lo mejor es mejor que no lo sepamos. A lo mejor es mejor que no sepamos cómo nosotros somos muy fáciles de juzgar a otros cuando hierran, cuando flaquean y caen. Espero que me esté dando a entender, hermano. Tal vez por eso el Señor no quiso inspirar a Mateo, o a Juan, perdón, en este caso, que es el texto que tomamos de base,
para hablar de lo que aconteció, y ninguno de los otros evangelistas lo hace, o de los apóstoles, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas. No hablan de lo que aconteció. Mire, es muy difícil, hermanos, y muy fácil también. El juicio del hombre es muy duro, el juicio del hombre es muy severo, y juzgar es muy fácil. Hermanos, no era un pequeño escándalo que Tomás pusiera su propio ego, sus propias reglas en oposición al maestro, en oposición a la escritura y en oposición a los demás discípulos. Pero aún así, escuche, aún así, nuestro Señor se abstiene de expresar alguna palabra de denuncia. Él simplemente dice, Juan 20:27, pon aquí tu dedo, le dice a Tomás, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, no podría haber pronunciado unas palabras más delicadas nuestro Señor. Él le responde sin hacer ningún reproche, como ya dijimos, y esa bondad, esa benignidad, esa tierna misericordia que caracteriza, iba a decir caracterizaba, que caracteriza al Salvador, hermanos, fueron en verdad mostradas para con un ser, ¿qué cree? Igualito que nosotros, hermano, igualito que nosotros. El Señor mostró su gran bondad y su misericordia, hermano, con un ser igual que usted y que yo. Mire, otra razón para admirar la gran paciencia de nuestro Señor para con Tomás es que, pues ya lo mencioné, Tomás se había atrevido a dictar los términos sobre los que creería. Y había escogido específicamente los términos que deberían haber sido potencialmente los más ofensivos para el Señor. ¿No cree? Es como si usted, hermano, tiene un accidente y luego yo voy a visitarlo y su mano está muy lastimada y fracturada en 2 o 3 partes, y luego yo le digo, ¿a poco si estás de verdad? Abajo de ese yeso hay una fractura. A ver, déjame, te doy un jalón. ¿Qué diría usted? Oye, no seas impertinente, no seas bruto, no seas insolente, ¿verdad? A nuestro juicio no era sabio, no era correcto que Tomás dictara los términos sobre los que él quería creer. Eran términos ofensivos, humanamente hablando. Si el Señor, hermano, hubiera sido de un espíritu altivo, imperioso o carente de tolerancia, hermano, quién sabe cómo le hubiera ido a Tomás. Pero ¿quién es Tomás, hermanos, para que deba meter sus manos en aquellas heridas hechas tan recientemente y en aquel costado traspasado por la lanza del soldado? ¿Quién es Tomás? ¿Acaso debe abrir Tomás otra vez la herida hacia ese sagrado corazón, hermano? Es extraño que pidiera Tomás una señal tan atrevida y tan osada para fortalecer su fe, ¿no cree? Es raro, que no había ninguna otra manera de creer en su Señor excepto la de revisar, la de hurgar con sus dedos y con sus manos las propias heridas de ese cuerpo bendito, hermano. No habría otra forma. Hermanos, veamos cuán presuntuosos somos los hombres. Los nacidos de mujer somos atrevidos, somos contumaces, somos presuntuosos. Pero yo no quiero que se fije en eso. Sí es parte del mensaje. Yo quiero hoy que nos fijemos más bien, hermanos, en la mansedumbre de nuestro Señor y Salvador. Veamos cómo actuó el Señor. ¿Acaso no era pedir demasiado, como Tomás pedía? ¿Acaso no era pedir en exceso? Decimos para nuestro juicio, tal petición no debía ser proferida ni siquiera por algún discípulo que nunca hubiera abandonado a su maestro cuando los apóstoles estaban congregados.
Era para que los discípulos mismos le hubieran dicho a Tomás: ¿quién te manda? ¿Cómo que te atreves a decir que vas a creer solamente si metes tus manos a las heridas y al costado de nuestro Señor? ¿Por qué no estuviste aquí para que creyeras? Ese sería su juicio y el mío también, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús fue sumamente indulgente, es decir, tolerante con Tomás. Yo no sé si asombrarme más, hermanos, yo no sé si asombrarme más por la impertinencia de Tomás o por la clemencia de nuestro Salvador. ¿Qué le asombra más, hermano? ¿Qué es más asombroso en este encuentro? ¿La impertinencia de un hombre o la clemencia de nuestro Señor? Definitivamente, yo creo que nosotros debemos aplicarnos esta lección. ¿Por qué, hermano? Porque cometemos errores muchas veces, todos los días, a todas horas, errores de franca incredulidad, de forma así muy destacada. Y hermanos, aunque hayamos cometido toda clase de errores esta semana, hemos tenido equivocados pensamientos para con Dios. Dios ha suspendido, pregunto yo, por nuestros pecados, nuestra comunión con nosotros, por causa de un pecado en nuestra vida. Dios se alejó de usted, hermano, por causa de sus flaquezas. Tenemos ahora frío nuestro corazón y estamos desprovistos de fervor espiritual por causa de nuestros descuidos devocionales. Nos sentimos muy indignos de acercarnos a Él cuando Él nos amó con tan grande amor y nos ama con tan grande amor. No me lo tomen a mal, hermano, pero les aseguro que a pesar de todo lo que usted y yo, hermano, en lo que usted y yo hayamos fracasado estos días pasados, no debemos desanimarnos, porque el Dios de toda paciencia, hermanos, no nos desampara. Él no se desanima para hablarnos, para encontrarse con nosotros. El amor que nuestro Señor tiene para su pueblo es tan grande que muchas veces, hermano, pasa por alto nuestra transgresión, nuestras inconsistencias, nuestras irresponsabilidades. No hay ningún enojo de su parte que impacienten, o de nuestra parte que impaciente y encolerice a nuestro Dios. No, hermano. Y puesto que Él viene benévolamente a nosotros, ¿no iremos entonces nosotros también confiadamente a Él? Hermanos, no pensemos ni por un momento que Él nos ha de fruncir el ceño o nos ha de rechazar. No pensemos ni por un momento, hermanos, que nos va a recordar nuestras frías y pocas oraciones, si es que las hay, porque a veces ni siquiera hay, ¿verdad? Nos damos el tiempo de orar. No pensemos que nos va a reprochar, hermano, que el lugar de nuestra oración está olvidado y que nuestra Biblia está empolvada y sin leer, ni nos reprochará por haber desperdiciado ocasiones para la comunión. Antes bien, hermano, nos recibirá con la gracia y nos amará aún gratuitamente y nos concederá todavía lo que necesitamos. Ese es el enfoque en este punto, pues esto está más que claro. Yo no sé cómo lo vea usted. Está más que claro que en cuanto a la actitud que tuvo nuestro Señor para con Tomás, el gravísimo error o los gravísimos errores de Tomás no fueron tomados en cuenta. Por tanto, hermanos, les ruego que lejos de persistir en nuestras flaquezas, nos tomemos la paciencia del Maestro y vengamos a Él como amados hijos suyos. Vengamos a Él como discípulos suyos y tengamos comunión con Él ahora mientras la gracia dura, mientras la gracia de nuestro Señor dura, hermanos. También mientras hablamos de nuestro Maestro, me gustaría pedirle su atención al gran cuidado del Maestro. ¿Por qué? Porque aunque ya lo mencioné de pasadita, debo decir, hermano, que Jesús había acudido ya a ver a sus discípulos una vez.
Había estado en medio de ellos y les había dicho, según Juan 20:19, mire lo que repartió Jesús en esa primera visita con todos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, les dijo Jesús. Ese día en aquel aposento, hermanos, también no fue lo único que hizo Jesús o repartió. ¿Qué hizo, hermano? Entregó su gran encargo, su gran comisión, y no solamente eso, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, dice Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, de darles la paz, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y entonces les hace un encargo, como me envió el Padre, dice, así también yo os envío. Y el 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, estas cosas en conjunto representan una experiencia maravillosa a estos hombres en formación, porque no eran perfectos de ninguna manera, como usted y yo no somos perfectos. Pero todo lo que el Señor dispensó, todo lo que el Señor entregó en esa primera visita, hermano, fue una experiencia maravillosa. Pero hay un gran pero aquí, y el pero es que uno de ellos estaba ausente. Y yo, hermanos, al ver las bendiciones del Salvador a este puñado de hombres del vulgo, sencillos, y al saber que uno de ellos, Tomás, tuvo la irresponsabilidad de no asistir ni estar cuando la orden del ángel, escuche, era una orden de parte de un ángel del cielo y del mismo Señor, que era que esperaran la manifestación del resucitado, porque lo verían. Tomás no le importó esto. Le digo, quién sabe, si se hubiera escrito todo, a lo mejor Tomás hubiera dicho, no, pues es que yo andaba atendiendo, si era casado, a mi esposa, a mis hijos, andaba recogiendo leña para la casa. ¿Qué andaba haciendo Tomás, hermano? No lo sabemos. Pero, hermano, había órdenes claras, direcciones claras de que debían esperar la manifestación del Señor resucitado. ¿No lo creen? Mateo 28:6 dice, no está aquí, le dice un ángel a las mujeres que fueron al sepulcro, ha resucitado, dice, como dijo. Venid, les dice, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 27. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Cuál era la orden de las mujeres a los discípulos? Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, que va delante de ustedes a Galilea y que allí lo verán. Y dice el ángel, he aquí que se los he dicho. Versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Conste, hermanos, las mujeres cumplieron con el encargo angelical. Las mujeres, bien ahí. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué más sucedió? Ahora ya no es un ángel, escuche, ya no es un ángel, ahora es Jesús, dice, le salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús, también como el ángel, les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dicen por ahí que sobre aviso no hay engaño. ¿Ha escuchado ese refrán? Y si el aviso llega
por medio de un ser del cielo angelical, que dice la Biblia que ellos son superiores a nosotros en fuerza y en potencia. Pero además, este aviso se confirma por aquel que redimió nuestras vidas, que consideramos nuestro Señor y Salvador. Hermanos, ¿hemos de faltar a la cita? ¿Hemos de dar oídos sordos y decir, no, pues ahí en otra ocasión? Yo sé que todos estamos diciendo en nuestro corazón, no. Hermano, pues ese es nuestro pensamiento y ese es nuestro juicio. Pero escuchemos el juicio de valoración que nuestro Señor hace, del que aún con semejante aviso y aclaración de las cosas, no tuvo el cuidado de asistir un día donde se reparten bendiciones. Escuchemos con atención, porque sus palabras salen de su propio corazón, hermano, y no de los dientes para afuera. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y usted me dice, pastor, Jesús no dijo eso en ese momento. Usted puede decir esto, pero hermano, si yo leo la historia de Tomás, claro que había una oveja perdida, extraviada, que en el momento de su visitación se encontraba lejos. Posiblemente era una oveja insensata, posiblemente era una oveja irresponsable, no lo sabemos, pero Jesús sentía que tenía que regresar por él solamente, por uno. Tenía que darle el mismo saludo de paz, debía darle la misma bendición. El Señor amante creía que con todo Tomás no podía quedar fuera de la distribución de estos dones espirituales. Ahora, humanamente, bajo nuestro juicio, Tomás tenía y debía que haber buscado a Cristo, especialmente después de haber estado ausente en la primera ocasión que él había visitado. Seguramente tenía que haber dicho, bueno, el maestro vino a nosotros y yo no estuve allí, por lo tanto debo buscarlo donde sea que esté, y le diré cuánto lamento haberme perdido la oportunidad de oro de estar en su presencia. Pero no fue así, hermanos. Tomás no buscó a su maestro. Y en eso, ¿cómo nos parecemos nosotros a Tomás, hermanos? ¿Cómo nos parecemos a Tomás nosotros? Necesitamos de la gracia, usted y yo, de una gracia preventiva, de una gracia que se adelante, que esté de antemano con nosotros, incluso cuando nos encontramos con el deseo más débil de buscarle. Y esa gracia que nos busca a pesar de nuestra indiferencia, nos viene de Cristo, hermanos, el Señor. Mire, yo quiero que entendamos cuánto o por cuánto nos sobrepasa el Señor, sí, por cuánto nos sobrepasa el Señor en rapidez para buscarnos. ¿A qué me refiero? Hermanos, nuestro sentido de necesidad no tiene pies tan veloces como el conocimiento que Él tiene de nuestra necesidad. Mucho antes que sepamos que lo necesitamos, Él sabe que requerimos de Él y acude en nuestro auxilio para bendecirnos. ¿Sabía usted eso? Nuestro texto dice que vino o regresó una semana después por causa de una sola persona. Buscaba a aquella persona que no le había buscado, que no se había interesado. Y aquí, iglesia amada, y lo digo con todas sus letras, iglesia amada por Cristo, y también lo digo frente a la cámara para aquellos que nos escuchan, amigos que nos escuchan esta tarde. Este es el Dios que murió y resucitó, hermanos. Este es el actuar de su corazón todavía, tal como lo dijo Isaías el profeta. Isaías capítulo 65 versículo 1. Mire, esto es una real, hermano, verdad de nosotros que se cumple todavía. Dice Isaías:
Fui buscado, como si el Señor hablara por Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Puede alabar la misericordia, la bondad de Dios, hermano. Puede alabar, hermano, la sencillez de nuestro Salvador, el corazón tan amplio para amar de nuestro Dios. Si se nos dejara a nosotros, hermanos, el juicio para con los inconstantes, para con los disimulados, diríamos que hubiera sido bueno que Tomás fuera dejado solo, que hubiera sido excluido por su osadía, o hubiera sido bueno que Tomás, hermano, al menos lo hubieran apartado de entre del grupo de los 11. Ese sería nuestro juicio. Nosotros habríamos dicho: bueno, si él es tan obstinado como para establecer sus propias condiciones, dejemos que se enfríe, ¿verdad? Un poco, a ver si es cierto. Dejemos que permanezca un tiempo expuesto, ¿verdad? A la falta de fe, hasta que tenga deseos de entrar por la puerta correcta de la fe y no establezca condiciones. Este Tomasito, ¿verdad? Pudiéramos decir los mendigos, porque esos somos, hermano. Todos, igual que Tomás, no deberían de ponerse exigentes, ¿verdad? Ni los discípulos impertinentes, diríamos, deberían de ser tolerados. No, sí, pero esa es su forma de pensar y la mía. Esa es la forma en que pensamos los hombres, de unos para con otro. Pero un momento, hermanos, ese es nuestro juicio de valor, pero Jesús tolera aquello que nosotros no toleramos. Y Él tiene paciencia cuando nosotros no podemos tener paciencia unos para con otros. Nosotros no tenemos que tolerarnos a nosotros mismos ni la mitad, escuche, de lo que Él tiene que tolerarnos a nosotros. Aunque Tomás podía haber sido abandonado y merecía ser abandonado, con todo, Jesús vino a él porque sabía que venir a verlo sería mucho mejor que dejarlo en el abandono. Entonces, hermanos, no nos digamos a nosotros mismos: no me puedo acercar al altar de la comunión esta tarde. No puedo tomar en mis labios las alabanzas a mi Dios porque he fallado. No me siento apto. No me voy a esforzar por tener comunión con Cristo. No me siento o no siento que mi alma pudiera elevarse al trono de su gracia. No, hermanos. Por el contrario, no nos haría ningún bien quedarnos lejos. ¿Acaso nos apartaremos del Maestro por causa de nuestras constantes flaquezas, hermano? Al revés, yo les pediría más bien que no seamos tan impulsivos y desconsiderados con un Señor amante, con un Señor que nos busca, con un Señor, hermano, que quiere tener comunión, encontrarse con nosotros, como lo hizo con Tomás. Nos sentimos indignos muchas veces cuando se nos invita a venir a la mesa del Señor, hermano. Hoy no es el caso, pero ¿por qué no habría Él de reunirse con nosotros, hermano? Yo les digo que antes de que el pan, hermano, cuando participamos de la Santa Cena, antes de que el pan sea partido, de verdad, hermano, antes de que el pan sea partido, podemos experimentar un hermoso cambio en el estado de nuestro corazón. Y con agradable sorpresa podríamos exclamar como Tomás: Dios mío, Señor mío, porque así nos sucede, hermanos, así nos sucede. Y no es algo bendito pensar que Cristo no se detiene a esperar a que sus discípulos le inviten. El Señor no espera hasta que estemos preparados para Él, hermano. El Señor no dice: bueno, hasta que se arrepienta muy bien, entonces yo me vuelvo a acercar con Él para tener comunión con Dios. Eso no es cierto, hermano. Si nosotros perdiéramos la comunión con nuestro Dios por causa de nuestros yerros, de nuestros pecados, de nuestras flaquezas, de nuestras caídas, hermano, viviríamos un infierno en este mundo, igual que lo viven la gente que está sin Dios. Los problemas nos arrobarían,
Es decir, nos taparían, nos cubrirían y estaríamos en completa desesperación. Pero no, hermanos, el Señor no espera hasta que estemos preparados para Él. Él acude a nosotros, se reúne con nosotros, nos encuentra antes de que le hayamos buscado. Y esto, hermano, aunque usted le sorprenda, ha sido así siempre. Él no ha cambiado. Es así desde el principio de su revelación a los primeros hombres. Ellos se escondían, ¿se acuerda? Se escondían por causa de su pecado, y Dios le clamaba al hombre y le decía: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mire, le voy a decir algo. La bendición más grande que Tomás recibió aquel día, ¿cuál sería, hermano? ¿Cuál sería la bendición más grande que recibió Tomás aquel día? Sería aquella que le dijo, porque a Tomás le dijo, la segunda vez dijo otra vez: paz a vosotros. Sería esa. Tomás la recibió. Sería aquello que le dijo: ¿sabes qué? También a ti, Tomás, te encargo que así como yo fui enviado, yo te envío a ti también, encargarle, encomendarle la gran comisión. Ciertamente Tomás recibió también esta bendición. O sería la más grande bendición recibir el soplo del Espíritu Santo, porque también lo recibió. O algunos dirán: no, hermano, la más grande bendición fue poder meter sus manos en sus heridas, porque también lo hizo. No, hermanos, ¿sabe cuál fue la más grande bendición para Tomás en aquel día? Yo espero que usted y yo tomemos esta bendición. La más grande bendición, hermano, aquel día para Tomás fue ver que a pesar de que él había sido un incumplido discípulo, el Señor vuelve a aparecer solo por él. Nada más por él vino Jesús, hermano. Y esta enseñanza perdura, este encuentro, hermano, está ahí para que nosotros entendamos, hermano, esa frase que a veces decimos sin saber lo que decimos. Se ha escuchado a muchos predicadores y a muchos cristianos decir: si Cristo hubiera tenido que venir a morir por uno solo de los hombres pecadores, Cristo hubiera muerto por uno solo. Esto es cierto, hermano. Esto es real, esto es verdad. El amor de Dios, hermano. Pero aquí la situación es que no es para un solo Tomás, es para todos nosotros, Tomásitos. Esto es el corazón de Dios para todos nosotros. Así que, hermanos, todos, si estamos pidiendo por algún milagro, si estamos pidiendo por alguna respuesta de Dios, alguna manifestación o señal del cielo, hoy Dios nos conceda que todos nuestros pensamientos y todas nuestras expectativas se vean desconcertados o desconcertadas, rebasados por su ternura y su cuidado, porque por méritos propios, hermanos, estaríamos condenados al olvido, como nosotros pensamos de Tomás. Así como nosotros pensamos que lo que merecía Tomás es lo mismo que nosotros merecemos, hermano. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, hermano, nos ha atendido, se ha acercado a nosotros, se sigue encontrando con nosotros. Y yo sé, hermano, ya consideramos la paciencia de nuestro Dios, una paciencia sin par. Pero permítame un momento, ya voy a terminar. He aquí, hermanos, el Señor de vida, miren nomás, venía de enfrentar a la muerte. Había salido triunfante a través de los portales del sepulcro. Había despojado a los principados y las potestades. Había derrotado al pecado. Había derrotado a la muerte. Había derrotado al infierno. Este es el Hijo de Dios, cuya resurrección los ángeles han presenciado. He aquí este Señor, hermanos. Yo les digo, ¿qué piensan? ¿O qué pensamos nosotros, hermanos, del Señor? Miremos bien a nuestro Salvador, porque ese Salvador, después de haber logrado todo esto, ¿sabe qué hizo? Por uno solo
tuvo que desvestir, hermano, tuvo que arremangarse sus mangas y su túnica. ¿Para qué? Para complacer a un desobediente, incrédulo, discípulo. Sí, hermano, sí, escuchamos bien. Tuvo que desnudarse por ese que no asistió cuando debió asistir. No fue suficiente que mostrara sus manos, eso hubiera sido algo muy amable, un gesto amable, pero esas manos aparte tuvieron que ser palpadas. Hermano, yo cuando pienso en esto digo, las sucias manos mías metidas en las heridas de mi Señor, porque eso pienso de Tomás. ¿Cómo se atreve Tomás con sus sucias manos a meterlas en las heridas que inclusive fueron causadas por él y por nosotros? Todavía ir a hurgar ahí y luego hacer que el Señor se desvistiera para que metiera también la mano en el costado cerca de su corazón. Esas heridas, hermanos, fueron tocadas, fueron hurgadas, tenían que ser palpadas. Esas heridas tenían que ser exploradas por un dedo que era más que incrédulo. Este acto hubiera sido una profanación, hermanos, de no haber sido por la piedad divina de nuestro Maestro que lo permitió. El corazón misericordioso del Salvador tenía que ser revelado, tenía que ser mostrado como es. Y esta intención o la intención de este mensaje, hermanos, es que entendamos o que percibamos nosotros hoy que el corazón de Cristo no ha cambiado a pesar de lo que usted y yo somos. Sabía que, hermano, yo puedo considerarme peor que Tomás y lo soy. Yo no soy como Tomás, yo soy peor que Tomás. Yo no sé usted. A veces nos medimos con Pedro y decimos, no, Pedro, mis respetos. Y Juan, no, mis respetos con Juan, ¿verdad? Pero cuando vemos a otros discípulos que no se mencionan mucho en la Escritura, decimos, que pues con Tomás, ¿verdad? Tomás, hermano, era mejor que nosotros en muchas cosas, en muchas cosas. Ya vimos todas las bendiciones que fueron otorgadas directa y personalmente. No más en eso, hermano, era mejor y mayor que nosotros. Oiga, pero la incredulidad, lo que usted está diciendo, el atrevimiento, todo esto, eso no es lo que quiero enfatizar. Lo que quiero enfatizar, estamos hablando del Señor. La semana entrante vamos a hablar de Tomás, si Dios lo permite. Hoy estoy hablando de Cristo, del corazón de Cristo, de la paciencia de Cristo, de la tolerancia de Cristo, a pesar de lo que usted y yo somos, hermano. Los ángeles ciertamente deben de haberse quedado pasmados cuando oyeron decir a un hombre, dice Juan 20:25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo creo que más de 2, 3 ángeles sacaron la espada y dijeron, pues ¿qué trae este? Hay que mocharle la lengua y la cabeza si se puede. Pero este Tomás, hermano, lo hizo. Y ustedes dirán, hermano, este fue un caso especial, Dios no es así. Pero no nos equivoquemos, por favor. Pues el Jesús que antes de morir se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó, dice la Biblia, y lavó los pies de sus discípulos, es el mismo Cristo que aún ahora, en esa condición resucitada, condesciende ahora a soportar las irresponsabilidades y malcrianzas de un discípulo para tratar con sus debilidades. Ese es nuestro Señor. Y yo sé, conclusión, si ustedes están asombrados en este momento de que yo, su servidor, haya dejado a un lado el garrote, hermano, hoy, para hablar solamente de la grande misericordia, creyendo, hermanos, de que les estoy dando motivos para decir, bueno, pues entonces si peco, Cristo sigue. No, ese no es el tema, hermanos, ese no es el tema. Dios es Dios, hermano, todo amor, toda tolerancia y toda misericordia, lo digo por mí mismo,
conmigo, hombre imperfecto e ingrato muchas veces. Y hermano, no me asombro, o más bien me asombro de que, hermano, el amor de Cristo es real para mi vida. Es real para mi vida. Y es necesario también, porque ya le dije, sin ese amor, hermano, usted y yo, si Cristo, hermano, el Cristo resucitado retirara su amor por un instante de nosotros y su comunión, y dejara de encontrarse con nosotros por causa de nuestros fracasos y pecados, hermano, estaríamos fritos. Dios nos conceda creer que Él hará muchas cosas por amor a su pueblo. No pensemos que hay una amabilidad demasiado costosa, hermano, que Cristo no vaya a mostrar. Ahora, si estamos anhelando ansiosamente su compañía y a la vez ocultamos el rostro y nos sonrojamos de vergüenza por nuestras faltas, diciendo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Si decimos: Señor, mi corazón no es digno de recibirte como huésped, yo te digo hoy, eso es cierto, hermano. Ni yo ni ustedes somos dignos, pero tampoco Tomás lo era. Tampoco Tomás era digno, hermano. Y sin embargo, gozaremos de su favor. Nos regocijaremos en la luz de su rostro si suspiramos y clamamos pidiendo eso. Yo sé sin temor equivocarme que durante la semana, hermano, nos alejamos, nos descuidamos muchas veces, más de lo que nosotros mismos hubiéramos deseado alejarnos. Sin embargo, escucha este último texto dado también por el profeta, que nos dice, Isaías 44, 21 y 22: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres. Israel, no me olvides. Versículo 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te compré, porque yo te redimí, yo te salvé. Hermanos, si nos hemos estado imaginando que somos despreciados y olvidados por todo el mundo, y en nuestra imaginación sentimos que hasta nuestros hermanos en la fe nos miran con desprecio, espero que con este mensaje comprendamos que Jesús nunca mira despectivamente a los que son suyos. Del Señor no, hermanos. De mí, inclusive como pastor, un día pueden recibir un mal gesto, a lo mejor una mala actitud, hermano, pero de nuestro Salvador y Señor jamás, escúchelo, jamás. Él acepta estar en una sagrada familiaridad con nosotros en cada caso. Con mucha frecuencia Él se acerca más y muestra su sonrisa a quienes se encuentran en la más triste condición. Así es como suele actuar nuestro Señor. Él nunca habla altiva o arrogantemente. Su condescendencia para con los suyos, así como su cuidado, no cambia, hermanos, no varía. El Señor no se levanta un día enojado o de mal humor. Este es el corazón. El que tuvo con Tomás es el mismo que todos nosotros, todos los días y a todas horas, podemos percibir de su parte, hermanos. Además, termino, la generosidad del Maestro desafía nuestra admiración y nuestra confianza. Ese es el propósito de este mensaje, hermano. Desafiar nuestra admiración y nuestra confianza en el Señor. Cuando Tomás hubo recibido lo que pedía, ¿se le concedió o no se le concedió recibir lo que pidió a Tomás, hermano? Sí. ¿Qué sucedió? Hermano, fácilmente se habría conjeturado que sería relegado a una segunda clase de discípulos. No obstante, en lugar de eso, fue confirmado como un apóstol del Señor. Ciertamente, hermano, tenemos razón para creer que Tomás se convirtió en un apóstol tan empeñoso, en un testigo tan fiel y en un mártir de la fe de Cristo, tan bienaventurado como fueron Pedro o Juan. Hermanos, el Maestro no escatimará su bondad para que nosotros demostremos una y otra vez nuestra bajeza. No, amados,
No. Vengamos entonces, aquí termino. Vengamos entonces nosotros, almas hambrientas, almas raquíticas, nosotros creyentes que no sentimos, o más bien que nos sentimos en la penuria a veces y en la bancarrota espiritual. Acerquémonos en el espíritu del amor a Cristo, que está ciertamente presente con nosotros en este lugar y también fuera de este lugar, como lo estuvo con aquellos en aquel aposento donde se encontraban reunidos en aquella ocasión. Acerquémonos en espíritu y en verdad a Él, y nuestras almas, hermanos, serán enriquecidas para nuestro propio beneficio y para la gloria de Dios. No puedo decirles más, hermano, y hay mucho que decir, sin embargo, acerca del corazón de nuestro Salvador. Pónganse de pie. La semana entrante vamos a hablar un poquito más de Tomás que de Cristo, y usted dice, ¿más? Pues si ya tenemos suficiente, pues vamos a hablar un poco más, hermano, ahora de Tomás. Mi intención hoy, hermano, fue que abramos los ojos y veamos quién es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su corazón? ¿Quiere alabarle? ¿Quiere bendecirle? ¿Quiere regocijarse en ese amor? Hágalo en esta tarde. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Mi Dios, cómo nos hace falta muchas veces, aunque lo sabemos de memoria y mentalmente, Señor, nos hace falta muchas veces, Señor, nadar profundamente en el sentir, en ese amplio y bendito corazón tuyo, Señor, que nos muestra todos los días y a todas horas que a pesar de lo que somos, Señor, derrochas amor, Señor, para nosotros. Nuestros juicios, Señor, unos con otros, son juicios duros, son juicios, Señor, verdaderamente difíciles. Nos juzgamos duramente, Señor, pero qué maravilla, Señor, es poder acercarnos a ti, a pesar de que hemos fallado, Señor, todos los días y muchas veces en el día, y encontrar, Señor, una fuente inagotable, Señor, de amor, de tolerancia, de paciencia. Esto, Señor, a mí me motiva más, Señor, que un dedo señalador, que un dedo amenazante, Señor, para seguirte, para buscarte. Tu gran amor, Señor, a mí, tu gran amor perdonador, tu gran amor de tolerancia, de paciencia, Señor, tu gran amor que me busca cada instante de mi vida, me motiva más a seguirte, me motiva más a consagrarme, me motiva más, Señor, a amarte, Señor, que sintiéndome amenazado, Señor, por el infierno mismo y por la condenación misma. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Señor, por amar a tu pueblo y amar a los tuyos y a los escogidos, con todas sus faltas, con todas nuestras errores, con nuestras manos sucias. Gracias por permitirnos tocarte todos los días cuando nos disponemos a buscarte. Gracias, Señor, por venir tú a nuestro encuentro, aun cuando nosotros no te buscamos. Gracias, Jesús, por ser tú nuestro Salvador. Fuera de ti nada deseamos, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Aleluya.